Volviendo a principios de la década de 2010, yo era una persona muy solitaria y estaba un poco desesperada en lo que se refería a las citas. A menudo me encontraba recogiendo los pedazos de mí mismo después de un intento fallido en el amor, y navegando en el océano de otras personas desesperadas y solitarias. No mencionaré el sitio de citas específico que solía usar, porque no quiero que la compañía me demande o algo así de estúpido, así que lo llamaré OkFish. Tuve muy poca suerte en OkFish. De hecho, todas las citas a las que iba parecían terminar de la misma manera. Terminaba pagando por la comida o cualquier cosa divertida que fuéramos a hacer, y luego me ignoraban, o recibía un mensaje diciendo que les había gustado, pero que no veían un futuro. En ese momento no estaba realmente buscando a alguien para casarme, solo buscaba un amigo con intereses en común con quien pudiera pasar el tiempo, y tal vez podría convertirse en algo más. Sé que suena patético y lo era, pero bueno. Decidí seguir intentándolo y eventualmente encontraría a la persona exacta que estaba buscando. Este evento ocurrió, creo, en 2012, y fue una de las cosas que finalmente me llevó a eliminar mi perfil de OkFish. Después de pasar el día revisando mi bandeja de entrada y limpiando todo el spam y los bots de estafa, ya sabes, el tipo de envíame Bitcoin y puedes venir a mi casa, noté que tenía un mensaje de alguien con el nombre de usuario JumpingPol87. Era un mensaje bastante básico que parecía de una persona real. Básicamente decía: hola, vi tu perfil y quería presentarme. Déjame saber si te interesa hablar. En cuanto a mensajes era un poco rígido, pero me gustaba que fuera directo y al grano. Nada de ese, oh, eres tan hermosa, o por favor acuéstate conmigo, esas tonterías que solían llegar en estas apps. Debido a lo directo que fue, decidí responderle con un simple: hola, estoy interesada. ¿De qué te gustaría hablar? Después de un rato, aún no había respondido, así que cerré la app y seguí con mi día. Alrededor de las 6 de la tarde recibí un mensaje de vuelta de él. Se disculpó por no haberme respondido antes y me dijo que estaba en el trabajo, así que no había visto mi mensaje. Le dije que estaba bien y decidí comenzar la conversación preguntándole a qué se dedicaba. Fue un poco evasivo al principio, pero insistí por curiosidad, y me dijo que estaba involucrado en lo que él llamó comercio electrónico. No iba a preguntarle en qué tipo de tratos turbios del Internet estaba probablemente involucrado, ya que no era asunto mío, así que pasé a otra cosa y le pregunté en qué estaba interesado. Charlamos un rato en la app, hablamos sobre qué tipo de películas nos gustaban, qué tipo de música escuchábamos y otras cosas de las que la gente que acaba de conocerse suele hablar. Después de un rato, movimos la conversación de OkFish a los mensajes de texto, ya que era más fácil recibir las notificaciones, y la conversación realmente empezó a interesarme. Paul, que era su nombre real como descubrí, me parecía un tipo interesante. Era lo suficientemente amigable y teníamos algunos intereses en común. Compartimos un par de fotos amistosas de nosotros mismos y pensé que era bastante atractivo también, así que en general todo parecía ir bien. Por supuesto, quedaba la prueba final, que sería conocernos en persona. La prueba de la primera cita, que era una en la que había tenido muchos problemas en el pasado. Le mencioné que me gustaría que nos conociéramos en algún momento para poder tener una conversación en persona, y le conté cómo habían ido mis citas anteriores. Él mencionó que le gustaría eso y que podíamos cenar en un restaurante estilo bar y parrilla local. Lo llamaremos Pimientos. Acepté. Me gustaba Peppers, y sería agradable ir a cenar con él. Acordamos una fecha y hora y seguimos hablando hasta que llegó el día. El día acordado para nuestra cita, Paul estaba extrañamente callado. Le había enviado un mensaje temprano por la mañana y estaba bastante emocionada de salir esa noche, pero no recibí ninguna respuesta de él. Le envié un mensaje nuevamente alrededor del mediodía, y un par de horas antes de que debíamos encontrarnos, y nada. Ni un solo mensaje para confirmar que vería mis textos, ni nada confirmando que íbamos a encontrarnos. Estaba un poco molesta con esto y estaba a punto de darlo por perdido cuando finalmente me envió un mensaje media hora antes de la hora en que habíamos acordado encontrarnos. El mensaje decía simplemente: oye, lo siento, tuve una emergencia familiar y no he podido responder. ¿Podemos reprogramarlo para el próximo fin de semana? Por molesta que estaba, no iba a dejar que me afectara. Acabábamos de conocernos y era una situación de primera cita, así que realmente no me debía nada.
Solo le pregunté si todo estaba bien y si quería hablar sobre lo que estaba pasando. Estaba intentando ser amable con esa afirmación más que nada, no esperaba una respuesta real. Pero me respondió y me dijo que su madre estaba en el hospital y que quería estar allí con ella. No iba a entrometerme ni lo iba a culpar por eso. La familia es lo más importante. Le dije que no se preocupara por mí y que pasara todo el tiempo que necesitara con ella. Le dije que eventualmente nos veríamos y que ni siquiera pensara en nuestra cita mientras estuviera allí. Él me agradeció y acordamos que podríamos vernos pronto, solo que tenía que ocuparse de esto primero. Pasaron unos días y no supe nada de Paul, lo cual era completamente comprensible dadas las circunstancias. Le envié un par de mensajes, básicamente solo diciendo que esperaba que estuviera bien y que mantendría a su madre en mis pensamientos. Quería hacerle saber que estaba pensando en él, pero tampoco quería ser insistente. Es un equilibrio delicado, honestamente. No me respondió mucho durante la semana, pero nuevamente estaba bien con eso porque tenía sentido dado lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, en la noche del viernes me envió un mensaje preguntándome si aún quería reunirme con él para cenar en Peppers al día siguiente. Me sorprendió un poco, pero acepté. Acordamos la misma hora y todo parecía estar bien. El día siguiente llegó y parecía lo mismo que la vez anterior. Le envié un mensaje y no obtuve respuesta. Esta vez estaba un poco más molesta, aunque tampoco quería estar enojada con él en caso de que aún estuviera ayudando a su madre. No sabía por qué estaba en el hospital, si era algo permanente o una situación terminal. Pero entonces, ¿por qué acordar una segunda cita si no creía que podría estar allí? Le envié otro mensaje al mediodía, y luego un par de horas antes de la hora acordada para la cena, y nada. Nuevamente, media hora antes de que debíamos encontrarnos, finalmente respondió. Pero esta vez dijo: «Oye, estoy llegando tarde, estaré allí 10 minutos después de la hora». En ese momento, le envié un mensaje preguntándole si simplemente no quería reprogramarlo de nuevo, y me respondió: «No estaré allí. Las cosas han sido complicadas últimamente, lo siento». No había mucho que pudiera decir a eso. No conocía su situación, así que simplemente acepté y me preparé para nuestra cena. Me subí al coche y conduje hacia mi Peppers local, que estaba a unos 15 minutos de distancia. Conseguí una mesa, pedí mi té y esperé. Las 6 en punto, la hora que habíamos acordado, y él no estaba allí todavía, lo cual estaba bien. A las 6:10, todavía nada. A las 6:30 aún no estaba allí. Alrededor de las 6:50 recibí un mensaje diciendo: «Entrando al estacionamiento ahora». Seré honesta, eso me molestó un poco mentalmente al principio, pero de nuevo respiré hondo y decidí que, si nada más, le daría una oportunidad y tendríamos una buena cena. Esta idea se desmoronó por completo cuando finalmente vi a Paul entrar al restaurante. Al principio, lo vi y me sorprendió un poco lo diferente que se veía de sus fotos, incluidas las que me había estado enviando por mensaje. Su cabello estaba un desastre, estaba calvo en la parte trasera, y también había ganado bastante peso desde que se tomaron las fotos hasta ese día. No soy una persona que juzga por las apariencias, puedo ver más allá de eso, pero aún estaba sorprendida por el contraste entre la persona que esperaba ver y la persona que estaba viendo. Luego vi la silla de ruedas. No era Paul quien estaba en la silla de ruedas, él era quien la empujaba. En la silla estaba una mujer mayor que parecía estar muy sedada. Tenía un collarín, su cara estaba muy golpeada y su pierna izquierda estaba enyesada por completo. Parecía estar bastante malherida, aunque también parecía estar muy sedada. Ambos se acercaron a la mesa, y él prácticamente empujó a la anciana, que supuse era su madre, contra la pared al lado de la mesa y luego se sentó frente a mí. Me sonrió, y yo simplemente me quedé mirándolo con la boca entreabierta. Sé que no es educado mirar a la gente, y menos aún a las personas en el estado en el que estaba ella, pero estaba en shock. Le pregunté si esa era su madre, a lo que él respondió que sí, y luego acercó la silla de su madre a la mesa. Solo recuerdo que le dio una palmadita en la pierna y dijo algo como: «¿Por qué no saludas, mamá?». Ella no respondió en absoluto, y solo me miraba con sus ojos vidriosos. Luego él le sacudió la pierna y se lo repitió, pero esta vez sonó más enojado. Escuché lo que parecía ser un gemido de dolor proveniente de la pobre anciana, y la mirada que él le dio fue nada menos que aterradora. No repetiré lo que le dijo,
pero le lanzó una serie de insultos antes de agarrar el menú y soltar un suspiro de frustración. No estoy segura de cómo explicar mejor lo que estaba pasando por mi mente. Estaba confundida sobre quién era realmente el hombre frente a mí. Estaba sorprendida de que hubiera traído a su madre, quien parecía estar muy fuera de sí. Estaba igualmente sorprendida por lo irrespetuoso que estaba haciendo con ella, y no sabía qué debía hacer. De repente comenzó a hablarme sobre el hospital en el que había estado su madre la semana anterior. Empezó a contarme cómo los doctores no sabían nada, cómo las enfermeras eran todas terribles en su trabajo. Detalló lo mala que era la comida, lo groseros que eran los empleados con él y mucho más. Casi hacía parecer que él era quien estaba en el hospital, en lugar de su madre. En un momento accidentalmente le pregunté cómo había terminado su madre en el hospital, y sí, fue un accidente. No iba a preguntarlo, simplemente fue una de esas cosas en las que piensas, y luego tu boca empieza a moverse sin que lo pienses. Cuando le pregunté, él se rió un poco, luego miró a su madre y luego me miró a mí. Entonces dijo, bueno, mamá y yo tuvimos una pequeña discusión el otro día, y luego tuvo un pequeño accidente. Se rió de nuevo y luego empujó a su madre. ¿Verdad, mamá? Fue un accidente. Una vez más escuché ese mismo gemido de dolor proveniente de la anciana a su lado, y él simplemente miraba la mesa con una sonrisa repugnante en el rostro. Lo miré y él miraba la mesa. Automáticamente le pregunté, ¿qué tipo de accidente? ¿Como un accidente de coche? Se rió de nuevo y luego me miró. Mira, cuanto menos sepas mejor por si acaso. Fue un accidente, y pasó porque ella es torpe y no sabe cuándo debe quedarse callada. La expresión en su rostro al decir eso fue nada menos que repugnante. Era el tipo de expresión que básicamente gritaba, yo le hice esto y no tengo miedo de hacerlo de nuevo. Luego dijo, no te preocupes, no pareces tan torpe como mamá. Dudo que esto te pase a ti. En ese punto lo dejé y le dije que necesitaba usar el baño. No había pedido nada más que té, así que no me sentí mal por salir por la puerta principal y desaparecer. No era él lo que me preocupaba, sino ella. Quería llamar a la policía, pero no sabía el apellido de Paul. No podía llamar al hospital para denunciar el abuso porque no tenía idea de a qué hospital la había llevado. Al día siguiente, en realidad, fui a la comisaría y hablé con un oficial sobre mis opciones y qué podía hacer. Lo único que sabía sobre el hombre era que su nombre era Paul y que tenía su número de teléfono. Tomaron un informe, anotaron mi información y lo que tenía sobre él, y básicamente me dijeron que lo investigarían. Recibí algunos mensajes de texto muy enojados de él esa misma noche y al día siguiente. No respondí en absoluto. No tengo idea de qué pasó con su madre, pero espero que la policía haya hecho algo para investigar lo que estaba pasando con ellos, y realmente deseo haber podido hacer más. Después de este evento, bloqueé su número y eliminé mi perfil de OkFish. Este fue el clavo final en el ataúd para mí y terminé por completo con las citas en línea. Para comenzar esta historia, probablemente lo mejor sea dar algo de contexto. Actualmente soy una mujer de 30 años, estoy casada y tengo un hijo. Cuando esto sucedió, en 2015, tenía 25 años y aún no había conocido a mi esposo. Siempre he sido una mujer bastante pequeña, mido menos de 1,70 m y soy más bien delgada. Además de esto, decir que siempre me he visto muy joven es quedarse corto. 100% tengo cara de bebé. Cuando usaba aplicaciones de citas como Tinder y todas las demás que, honestamente, ya no recuerdo, constantemente recibía mensajes de chicos preguntándome cuántos años tenía, a pesar de que era una parte prominente de mi biografía que ya estaba bien entrada en mis 20s. Les decía cuántos años tenía y a veces respondían bromeando sobre cómo me veía como si no tuviera más de 14 años. A veces, las respuestas pasaban de esas bromas a un nivel súper perturbador, y los chicos luego comentaban lo atraídos que se sentían por el hecho de que me veía como una adolescente. Una vez, incluso un chico me envió un mensaje diciendo seriamente lo que quería hacer con mi cara de niña. Sí, usó esas palabras exactamente. Cara de niña. Déjame decirte, nada nos enciende más a las mujeres que saber que un tipo es un auténtico pedófilo asqueroso. Simplemente respondía a los raros diciendo que los reportaría a las autoridades y luego los bloqueaba. Era en su mayoría una amenaza vacía, pero mirando hacia atrás,
Probablemente debería haber reportado a algunos de ellos. Estoy segura de que el FBI podría haber encontrado algo en ellos. Espero al menos haber asustado a algunos lo suficiente como para que dejaran de molestar a la gente. Así que, obviamente, ser una mujer pequeña y joven en apariencia, pero de edad legal, atraía a los mejores hombres allá afuera. Eso debería quedar claro. Hubo algunos chicos con los que hice match que no eran super creeps, pero esas interacciones nunca llegaron a ningún lado, y en su mayoría seguimos adelante de manera mutua cuando no había mucha conexión. Honestamente, tuve muy poca suerte con las citas en línea, y ya casi estaba usando las aplicaciones solo por diversión para cuando esto sucedió. Había estado hablando con personas en Tinder durante alrededor de 8 meses, y ninguno de ellos había dejado una gran impresión. Luego, como era de esperar, cuando ya estaba al borde de la desesperación con las personas, y lista para desinstalar la aplicación permanentemente, recibí un mensaje de un chico con el que había hecho match, llamado Trevor. Honestamente no recuerdo por qué le hice swipe. Probablemente estaba en uno de esos estados mentales donde le hacía swipe a todo el mundo. Me pasaba más de lo que me gustaría admitir. De todas formas, recibí un mensaje bastante normal de Trevor. Básicamente decía, «Hola, eres muy bonita». Y eso era todo. Al principio iba a ignorarlo, en su mayoría porque era bastante genérico, pero luego pensé, ¿por qué no darle una oportunidad a este chico? Le di las gracias y luego le pregunté si solo me había hecho match porque pensaba que era atractiva. Dijo que esa era una razón, pero que en realidad había hecho match conmigo porque mencioné en mi perfil cuánto amaba a Ryan Reynolds como actor. Honestamente, había olvidado lo que decía mi perfil, pero esta respuesta me sacó una sonrisa. Hablamos un rato a través de mensajes y pasamos algo de tiempo conociéndonos. En general, las conversaciones fueron bastante normales, y no había ninguna señal de alerta que pudiera ver cuando charlábamos. Después de unos días de mensajes, unos días de textos y un par de llamadas telefónicas, decidimos que queríamos encontrarnos para una primera cita. Estaba bastante emocionada. Parecía un buen tipo y acordamos encontrarnos en una cafetería local que estaba a unos pocos kilómetros de mi casa. En general, parecía que sería un encuentro bastante normal. Llegó la noche y nos encontramos en la cafetería. La conversación mientras tomábamos café parecía increíblemente genuina. No hubo nada en ella que me hiciera pensar que algo estaba mal en la situación. Hablamos de nosotros mismos, quiénes éramos, qué hacíamos, básicamente las cosas de las que habla la gente que recién se está conociendo. Después de terminar nuestro café, hizo un comentario sobre que realmente no estaba listo para irse a casa todavía y que quería ir al parque a ver el atardecer. Honestamente, este fue uno de esos comentarios que absolutamente me ganó. Me encantaba la idea de terminar una primera cita viendo el atardecer en un parque. Nos levantamos y salimos, y él mencionó que podría llevarnos allí si no quería seguirlo. Me detuve un poco cuando mencionó esto. Empecé a escuchar una pequeña alarma en mi cabeza, pero al mismo tiempo estaba allí pensando que este chico parecía bastante normal, y que la había pasado bien. Le pregunté qué tan lejos estaba y me dijo que estaba literalmente a solo un par de cuadras. Y por alguna razón estúpida, decidí que esa era una respuesta lo suficientemente buena como para ir con él. Así que salimos al estacionamiento y me subí al asiento del pasajero de su camioneta. Tenía una Toyota Tacoma vieja con una cubierta en la cama de la camioneta, lo cual no me pareció importante en ese momento. Arrancamos y salimos del estacionamiento, y él empezó a hablarme de cosas al azar. Me preguntó qué hacía para trabajar. Le dije que trabajaba en una oficina como asistente administrativa, lo cual era cierto. Me preguntó sobre mis padres, si tenía hermanos, si tenía compañeros de cuarto y en mi ignorancia le conté todo sobre mí. Le dije que mi padre había fallecido hacía unos años y que no tenía hermanos. Luego le dije que solo tenía un compañero de cuarto. Al principio, estaba un poco confundida sobre por qué me hacía esas preguntas al azar ahora y no antes, cuando nos estábamos conociendo. Luego, todo hizo clic, sobre todo porque me di cuenta de que habíamos estado conduciendo un rato, mucho más de un par de cuadras. Básicamente estaba preguntándome sobre mi vida en casa para ver si alguien notaría si no volvía, y estaba haciendo estas preguntas rápidamente para distraerme. Lo peor de todo es que prácticamente le dije todo lo que necesitaba saber. Sentí que estaba a punto de tener un ataque de pánico por un momento cuando todo encajó, pero mantuve la calma y respiré hondo varias veces.
mientras me enfocaba en todo lo que había a mi alrededor. Luego decidí preguntarle a dónde estaba el parque al que íbamos. Se rió un poco y me dijo que estaba justo por la carretera. Dije, ok, y seguí prestando atención a todo lo que nos rodeaba. Después de unos momentos más, estacionó el coche en lo que parecía ser un lote abandonado para un edificio, solo que sin el edificio. Básicamente era un estacionamiento vacío con una base de cemento para un edificio, pero estaba completamente y totalmente abandonado. Le pregunté por qué estábamos allí y nuevamente se rió antes de mirarme. Luego dijo, «Mira, ambos sabemos por qué estamos aquí y no quiero tener que lastimarte, así que si simplemente sigues adelante con esto, será mucho más fácil». Y luego empezó a bajar sus pantalones. Estaba horrorizada y supongo que eso fue obvio por cómo se rió de mí. Luego empezó a hablar de nuevo. «Mira, tengo un cuchillo en la puerta de este lado si quieres hacer esto de la manera difícil. Prefiero simplemente terminar con esto. Llevarte de vuelta a tu coche y seguir adelante». Me miró con una expresión seria y me hizo un gesto hacia él mismo. Luego cometió el error de intentar poner su mano en mi cara para acercarme. Tan pronto como su mano se acercó a mi rostro, abrí la boca y mordí uno de sus dedos. Mordí tan fuerte como pude y seguí apretando la mandíbula tan fuerte como me era posible. Si te dice algo, mordí su dedo tan fuerte que juro que sentí el hueso contra mis dientes. Pude saborear la sangre de su dedo mientras rompía la piel. Su grito fue realmente desgarrador, y me alegro de que se concentrara más en que yo le estaba desgarrando el dedo que en el cuchillo que dijo tener. Obviamente no sabía si realmente lo tenía, pero tenía que asumir que sí. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, solté su dedo, abrí rápidamente la puerta y corrí en la dirección de la casa más cercana. Mientras corría lo vi encender el camión y alejarse a toda velocidad, derrapando los neumáticos en el asfalto mientras aceleraba para salir del área. Cuando la persona finalmente abrió la puerta, le expliqué lo que había pasado y le pedí que llamara a la policía. Honestamente, por loco que parezca, había olvidado completamente que tenía un teléfono celular en mi bolso. Estaba temblando y corriendo con pura adrenalina en ese momento. Y básicamente solo estaba gritando a esta persona al azar pidiéndole que llamara a la policía por mí. Cuando llegó la policía, les expliqué toda la situación. Les dije que era una primera cita y que todo parecía normal. Y luego les conté cómo él dijo que me iba a llevar al parque, pero terminamos en el estacionamiento. Luego les expliqué que me había amenazado e intentado agredirme sexualmente. Describí la camioneta, les dije en qué dirección se fue, y luego les conté que prácticamente le había mordido uno de los dedos. Pero al final, no se pudo hacer mucho, principalmente porque él ya se había ido, y no había pruebas reales de lo que había sucedido. Los policías me llevaron de vuelta a mi coche y me dijeron que me contactarían si surgía algo. Nunca volvieron a ponerse en contacto conmigo, así que supongo que nada pasó. Lo único positivo que salió de esto fue que aprendí que es posible morder prácticamente el dedo de alguien, y estoy bastante segura de que él nunca me olvidará. Espero que nunca haya intentado esto de nuevo, y solo puedo esperar que yo haya sido la única persona a la que le hizo esto. Al final, eliminé mi perfil, bloqueé su número y seguí adelante con todo lo sucedido lo mejor que pude. Realmente pudo haber sido mucho peor, y estoy agradecida de que no fuera así. Afortunadamente, como mencioné antes, ahora estoy casada, y tengo una vida muy feliz y planeo que siga siendo así. Así que Trevor, espero que tu dedo nunca se haya curado, y también nunca nos volvamos a ver, maldito cretino. Vi a Gladys en Tinder. Su perfil era de otro nivel. Sus fotos eran más que perfectas. Su biografía hablaba de su experiencia previa trabajando en bares y estudiando pintura en Winscotts durante la universidad. Era hermosa. Deslicé hacia la derecha, esperando que hiciéramos match, y así fue. No podía creer mi suerte. Quise mantener la calma, así que no le envié un mensaje muy rápido. Después de todo un día le escribí, «Hola». No obtuve respuesta. Empecé a entrar en pánico. Mierda, seguro lo arruiné. Comencé a repasar todas las formas posibles en las que podría haberlo echado a perder. «Hola». Debí haber dicho «¿Qué tal? ¿Qué onda?». Ya era demasiado tarde. Pasó una hora. Mi teléfono vibró. Una notificación de Tinder de Gladys.
Hola. Éxito. Así comenzamos a hablar, discutiendo sobre nuestros pasatiempos, intereses, relaciones anteriores, todo. Después de unos días de charla, sentía que conocía a esta chica por dentro y por fuera. Sus padres se habían separado y vivía con su padre, trabajando en 2 empleos para mantenerse a sí misma y a él. Ella era Leo, al igual que yo. Todo iba genial. Llegó el momento en que una noche le envié un mensaje. ¿Hay alguna posibilidad de que nos veamos en algún momento, tomar algo o un café? Claro. Mi corazón se aceleró. No pensé que diría que sí. Intercambiamos números y continuamos escribiéndonos por un tiempo, planeando encontrarnos en Mighty Night, un bar de cócteles en Wisconsin. A las 8 de la noche bajé del autobús y comencé a caminar hacia el bar, con el corazón latiendo fuerte y las palmas de las manos comenzando a sudar. ¿Y si pensaba que yo era feo? Seguía pensando. Me acerqué a la entrada del bar organizando el encuentro aquí antes de entrar. Esto es cuando empezó a volverse raro. Ella no me había escrito mucho ese día, solo frases cortas y largos periodos de tiempo entre respuestas. Supuse que estaba nerviosa. Mientras esperaba afuera del bar, de repente mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gladys. Cariño, acabo de pasar por delante de ti. Eres mucho más hermoso en persona. Estaba demasiado nerviosa para decirte hola, por favor, perdóname. Levanté la vista del teléfono y escaneé la calle a mi alrededor. Solo había unos pocos estudiantes y algunas personas mayores que volvían del teatro. ¿Dónde estás? Quiero verte, le escribí. No obtuve respuesta. Volví a escribir. ¿Me estás tomando el pelo, jaja? Y aún nada. Quizás me habían engañado. Digo, esta chica no podía estar intimidada por mí. Era demasiado atractiva para mí. Mi teléfono sonó. Por favor, perdóname. Ahora empezaba a sentirme bastante asustado. La combinación de la oscuridad y la falta de personas en las calles no ayudaba. Seguí mirando alrededor, tratando de verla. Luego, en el rincón de mi ojo al otro lado de la calle y más abajo, vi una silueta de alguien parado, mirándome. Estaba demasiado oscuro para distinguir los rasgos de la persona. Solo noté una larga chaqueta negra con la capucha puesta. No podía ser ella. Lentamente metí la mano en mi bolsillo y le envié un mensaje en blanco, mi mirada aún firmemente puesta en esa figura. Un teléfono se iluminó en su mano. Al diablo con esto, me dije a mí mismo y empecé a caminar en la otra dirección. Un mensaje rápido apareció. ¿Por qué te alejas? ¿No soy bonita? Eso fue todo para mí. Sabía que había sido engañado. Me sentía como un completo idiota. Todo lo que podía pensar era en llegar a casa y olvidar que esto había sucedido. Otro mensaje llegó. Soy una chica bonita, ya lo verás. Eso me hizo sentir escalofríos. Me negué a responder. Todo lo que podía imaginar ahora era alguna mujer extraña enviándome mensajes. El aura de Gladys se desvaneció instantáneamente. Durante todo el camino a casa sentí que me estaban siguiendo. No sé si era solo mi paranoia o si alguien realmente lo hacía. De cualquier manera, tenía que llegar a casa. Me lancé a través de la puerta principal cerrándola con llave y revisando que todas las ventanas y puertas traseras estuvieran cerradas. Necesitaba dormir. Me costó un rato quedarme dormido. Mi mente seguía reproduciendo la imagen de esa figura parada ahí. A las 4 de la mañana me despertó la vibración de mi teléfono. El brillo inmediato me cegaba la vista. A medida que mis ojos se ajustaban a la pantalla, miré la notificación. Era ella de nuevo. Gladys, mi sangre se heló. Abrí el mensaje. Me tomó un segundo procesar lo que estaba viendo. Era un mensaje con una foto de Gladys. Mi sangre se enfrió. En la pantalla, había una foto de mi dormitorio desde la puerta. Podía verme durmiendo en la misma cama en la que estaba acostado ahora. Debajo de la foto había un mensaje. Hola, mi bella durmiente. Rápidamente miré hacia la puerta del dormitorio, que ahora estaba completamente abierta. Recordaba muy bien que la cerré antes de irme a dormir. La luz del pasillo iluminaba una parte de mi habitación. Me senté en la cama casi de inmediato, mi cabeza ahora mirando hacia la puerta. El vello en la parte posterior de mi cuello se erizó cuando vi una sombra negra en mi cuarto, al final del pasillo. Con cada segundo, mi corazón latía el doble de rápido. Lentamente, un hombre con un vestido rosa sucio y rasgado hasta las rodillas salió de la oscuridad y se quedó justo enfrente de mí. Un tipo extremadamente anciano, un poco pasado de peso, de unos 150 centímetros,
con una peluca rubia y lo que pude distinguir como sombra de ojos rosa y lápiz labial rojo. Sus ojos estaban bien abiertos y fijos en mí. La habitación estaba en silencio, y todo lo que podía oír era su respiración pesada. Miré horrorizado a esa figura parada a menos de 5 metros de mí. No podía moverme, no podía hablar. Solo me quedé sentado en mi cama completamente aterrado. El hombre dio un paso adelante para quedar mejor visible. Su boca babosa se formó en una sonrisa anormalmente grande, como de dibujo animado. ¿No crees que soy bonita?, dijo con una voz ronca. Su boca empezó a sonreír más. Intenté formar palabras en mi cabeza, pero ninguna salió. No podía hablar ni moverme, mi corazón estaba a punto de colapsar. ¿Quién eres? Se podía escuchar el miedo en mi voz. No podía pensar claramente. Mis piernas estaban entumecidas. La figura simplemente se quedó ahí, sus ojos penetrando en mi alma. Su sonrisa creció más, la saliva goteando por su lápiz labial corrido. Soy Gladys y soy una chica bonita. Mi cuerpo comenzó a temblar de miedo. No tenía idea de si el hombre estaba armado o no. Me di cuenta de que ahora era él contra mí. Nadie vendría a salvarme hasta que llamara a la policía. Mi casa está en las afueras de la ciudad. No hay nada más que campos de arroz y granjas de vacas en los 5 kilómetros alrededor de mi casa. Esa fue la primera vez que lamenté no vivir en un vecindario lleno de gente. No respondiste a mi pregunta, ¿no soy bonita? Mira, por favor, fue todo un malentendido. Necesitas irte. O si no, ¿qué? ¿No me vas a besar? Te advierto, por última vez sal de mi casa o llamaré a la policía. ¿Y cómo los llamarías? Con tu voz de niña. El hombre levantó lentamente la mano y vi un destornillador en su mano. Me di cuenta de que esa era su arma elegida, porque esa herramienta no me pertenecía. Él la trajo consigo. El hombre se lamió los labios de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda otra vez, y luego levantó el destornillador y comenzó a lamerlo de abajo hacia arriba de una manera muy vulgar. Nunca me había sentido tan asqueado en toda mi vida. Luego comenzó a acercarse a mi cama mientras reía como una persona con discapacidad mental. Me gustas. Déjame amarte. Entonces tú también me gustarás. Te lo prometo, Jonathan, solo déjame amarte. Podemos disfrutar toda la noche juntos haciendo todo tipo de cosas traviesas. Luego saltó a mi cama para agarrarme con sus manos sucias, pero yo estaba preparado. Salté y salí de mi cama y corrí fuera de mi habitación. No pudo atraparme, pero comenzó a perseguirme mientras me maldecía de la peor manera posible. Estaba casi cerca de la puerta cuando me clavó el destornillador en la espalda. Grité de dolor. Caí al suelo y él retrocedió. Empezó a reírse histéricamente como si estuviéramos jugando un juego divertido. Luego levantó su vestido rosa como una princesa y empezó a saltar en círculo mientras me miraba y cantaba. Ring around the rosy, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Mientras se comportaba de esa manera tan loca, de alguna manera logré sacar el destornillador de mi espalda. Al verlo, él corrió hacia mí, pero esta vez lo atrapé. Le clavé el destornillador en la mejilla y este quedó colgando como un gran piercing. Sangraba como un condenado mientras gritaba de dolor. Lentamente saqué mi teléfono del bolsillo del pijama y marqué el 911. Al estar viejo y gravemente herido al mismo tiempo, el hombre simplemente se sentó en el suelo sosteniendo su rostro ensangrentado. Me levanté y agarré un cuchillo del mostrador de la cocina. Lo levanté hacia él y lo amenacé con una mirada furiosa. Te juro que te corto las bolas si das un paso hacia mí. Él no dijo nada. Solo se quedó mirándome como un lobo herido. La policía llegó y lo arrestó. Dijeron que era uno de los pedófilos más notorios, que había abusado y asesinado a 2 jóvenes en sus 30 años. Lo habían encerrado en una institución mental, de donde se escapó hace una semana. La policía no tenía idea de cómo consiguió un teléfono y decidió usar Tinder para atraer nuevas víctimas. Cuando los policías se lo llevaban, me miró una última vez y dijo: pensaré en tocarme mientras me imagino contigo o sentarme en la silla eléctrica. Casi había renunciado al amor. Después de 5 años de deslizar sin sentido, era hora de enfrentar la realidad. A las chicas simplemente no les interesaban los chicos buenos como yo. Pero una mañana apareció una notificación. Es un match.
Estela tenía ojos suaves y un cabello castaño rizado que caía sobre sus hombros. Su sonrisa era tímida, con solo un toque de picardía. Pensé mucho en mi línea de apertura. Tenía que ser tanto impactante como tener el tono adecuado y hacerla sentir especial. Hola, pareces interesante, como alguien a quien me gustaría conocer mejor, no como todas las otras chicas aquí. Ella respondió unos minutos después. Qué dulce de tu parte decir eso. Tú también pareces bastante interesante. ¿Vives solo? Después de un coqueteo de ida y vuelta, la invité a cenar. Me encantaría, pero estoy trabajando hasta tarde. Estaré tan hambrienta cuando termine mi turno. Si tan solo conociera a un caballero apuesto que supiera cocinar. Esperé casi un minuto completo antes de responder, para no parecer desesperado. ¿Por qué no vienes a mi casa? Soy un gran cocinero. Estela respondió. ¿Suena bien? Boom. Así, ya tenía una cita. Compré una fregona y una aspiradora para limpiar el apartamento, y encendí unas cuantas velas para crear ambiente. Estela me volvió a enviar un mensaje alrededor de las 10 de la noche. Estoy afuera. Llegó temprano. No había tiempo para una ducha y no pude encontrar ni una sola lata de desodorante. Por suerte me había bañado 3 días antes. Crisis evitada. En el reproductor de CD, puse la banda sonora original de Avatar. La leyenda de Aang y luego bajé las luces. Me dirigí hacia la puerta principal, deteniéndome en el espejo para enderezarme la corbata. Luego giré el pomo. Cuando vi a Estela, mi corazón se saltó un latido. Sus ojos verde grisáceos brillaban como esmeraldas, y su aroma embriagador me recordó a un paquete recién abierto de cartas de Pokémon. Estaba envuelta en varias capas de ropa, sin mostrar casi nada de piel, una virtud rara en una mujer occidental. ¿No me vas a invitar a entrar?, dijo finalmente. Su voz era segura pero de algún modo sumisa. Deslicé mi mano por el apartamento y me quité el sombrero. Milady. Estela mantuvo su abrigo puesto mientras la guiaba hacia el comedor. Se sentó en mi silla Gaming Secret Lab Omega edición 2020, mientras yo me senté frente a ella en una silla de madera que dejaron los antiguos dueños al mudarse. Le pregunté a Estela sobre su trabajo, su familia y su historial sexual. Ella dio respuestas cortas y secas a todas mis preguntas. De vez en cuando su estómago gruñía. Era bastante poco femenino, aunque me mordí la lengua. Ella examinó la habitación. ¿Estamos solos? Sí, sonreí. Solo los dos. Sus ojos se fijaron en los míos. Perfecto. La forma en que lo dijo hizo que mi corazón se acelerara. En un momento me excusé para comenzar a preparar la comida. Luego reanudamos la conversación. Mientras hablábamos, Estela apoyó su cabeza en el brazo y se inclinó hacia adelante de manera seductora. ¿Qué es esa cosa con una mano enguantada? Señaló más allá de mi hombro izquierdo, hacia una katana montada en la pared. Oh, eso. Es una espada japonesa forjada por un maestro herrero en Yokohama, dije. Me volví hacia ella. Si tienes suerte, tal vez te haga una pequeña demostración más tarde. Unos minutos después, justo cuando estaba en medio de explicar las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, el microondas sonó. Discúlpame. Serví la porción de Estela primero, inclinándome mientras la colocaba ante ella. Bon appétit. Los Hot Pockets quedaron dulces y deliciosos, una celebración espesa de queso, carne y vegetales. Pero mientras yo devoraba el mío, Estela solo miraba su plato con desdén. Tragué un bocado. ¿Está todo bien? Ella mordió su labio inferior y asintió mientras su estómago rugía aún más fuerte que antes. Me encogí de hombros y seguí comiendo. Cuando terminé, apenas había dado un solo mordisco. ¿Qué pasa?, pregunté con un tono de preocupación en mi voz. Ella se frotó el vientre. No estoy realmente de humor para... Su voz se apagó mientras hurgaba los Hot Pockets con su tenedor. Estoy de humor para... algo más. Se levantó, rodeando el escritorio de la computadora y presionó suavemente un dedo contra mis labios. Antes de darme cuenta, nos estábamos besando. Estela se subió a mi regazo. Nuestras lenguas actuaban en perfecta sincronización, como Goku y Vegeta realizando la danza de fusión. La anticipación creció bajo mis bermudas. Había estado esperando este momento durante 36 años. Estela mordió mi labio inferior con fuerza. Me dolió y retrocedí. Luego un hilillo de sangre corrió por mi barbilla. Ella me dio una sonrisa desagradable, mostrando una boca llena de dientes curvos y se lamió los labios con una lengua bífida. «Tienes buen sabor»,
Estela se levantó y comenzó a desvestirse. Por un momento parecía que las cosas iban mejorando. Aunque sus dientes monstruosos eran repulsivos, aún consideraba a Estela atractiva. Pero entonces, ante mis ojos horrorizados, su ropa cayó al suelo. Desde el cuello hacia abajo, el cuerpo de Estela estaba cubierto por una piel translúcida, grotescamente coloreada, estirada sobre huesos bien definidos. Unas alas de murciélago que abarcaban no menos de 3 veces el ancho de su cuerpo se desplegaron. Luego se quitó los guantes, revelando largas garras afiladas. Un par de pequeños pero perfectamente formados senos se encontraban en su pecho. Mis rodillas temblaron mientras Estela se inclinaba hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, su garra fría se envolvió alrededor de mi cuello y me levantó de la silla, empujándome contra la pared. Hice un leve sonido y traté de apartar sus dedos de mi cuello. La lengua de Estela recorrió mi rostro mientras gemía con lo que supuse era placer femenino. Los bordes de mi visión se oscurecieron y mis sienes comenzaron a palpitar. Desesperadamente, toqué la pared, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Mi mano izquierda tocó algo metálico, la katana. En un movimiento suave la agarré de la pared y la incliné hacia abajo. La funda cayó al suelo. La mandíbula de Estela se cerró alrededor de mi cuello, perforando mi carne. Grité. Luego giré la hoja y la clavé en su espalda justo entre los omóplatos. Ella soltó un grito repentino de dolor y aflojó su agarre. Estela giró, chillando. La hoja desgarró una tira de carne mientras... Antes de que pudiera atacar de nuevo, Estela batió sus alas. Una de ellas chocó contra mi pecho, arrojándome sobre la mesa. El impacto me hizo gemir. Líneas rojas goteaban por mi cuello desde el punto donde Estela me había mordido. Me puse de pie rápidamente con la katana en la mano. Estela mostró sus colmillos. El escritorio de la computadora estaba entre nosotros. «¿Por qué tú?», dijo con furia. Sangre verde brotaba de su espalda. Tomé varias respiraciones cortas y rápidas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», tartamudeé. «No es obvio». Una horrible sonrisa apareció en el rostro de Estela. La punta de la espada temblaba en mi mano inestable. Ella se movió hacia mi derecha. La seguí con la mirada, manteniendo el escritorio entre nosotros. «Estoy aquí para comerte. Has hecho en sitios de citas a perdedores cachondos como tú, y luego me los devoro». Estela avanzó rápidamente. Un desesperado golpe de mi espada la hizo retroceder con un quejido. Tragué saliva. ¿Devorarme? ¿Qué demonios eres? Explícate. Estela se inclinó hacia adelante. No importa lo que soy. Lo único que importa es lo que tú eres. ¿Y qué es eso?, dije. Ella sonrió. Un gordo virgen de 36 años que está a punto de ser la cena. Como si fuera a ser la cena, grité. Intenté un corte, pero ella retrocedió justo fuera de mi alcance, y la hoja de plata cortó solo aire. Ella lanzó otra garra hacia mí y retrocedí. Golpeó de nuevo y nuevamente, solo encontrando el espacio por encima del escritorio. Contuve la respiración y estabilicé mis brazos. Todo lo que tenía que hacer era observar a mi oponente en busca de una abertura. Cada vez que Estela se preparaba para atacar, sus músculos se tensaban. Eso era todo. La siguiente vez que sus músculos se contrajeron, un delicado golpe cortó sus dedos, volando por el aire. Ella gruñó como un orco herido y retrocedió. Cuando Estela se agarró la mano y chilló, aproveché la oportunidad. Rodeé el escritorio y me preparé para darle el golpe final. Sus ojos se centraron en mí con una intención asesina. Con su mano sana, Estela lanzó un ataque obligándome a retroceder. Respondí a sus ataques con golpes de mi espada. Una vez, 2 veces, probándola. Hubo un fuerte zumbido cuando Estela desplegó sus alas y voló hacia adelante. «No», grité balanceando la espada con fuerza. La hoja cortó su estómago. Los gemidos de angustia de Estela resonaron mientras su ala izquierda chocaba contra mi pecho, lanzándome al suelo. Ambos caímos al suelo, y la katana aterrizó entre nosotros. Nos lanzamos a por ella al mismo tiempo, pero llegué primero. Me levanté rápidamente, la espada lista. Estela me miraba desde el suelo, su mirada llena de furia. Su sangre verde fluía profusamente de la herida en su abdomen, que intentaba cubrir con ambas manos. Sabía que había ganado, y ella también. Su fuerza no podía igualar mi habilidad. Esos incontables días cortando botellas de Mountain Dew en el patio trasero de la casa de mi madre no habían sido en vano.
Estela se tambaleó poniéndose de pie lentamente. La sangre verde brillaba en su cuerpo, y fragmentos de carne colgaban de donde mis golpes habían impactado. Sujeté la katana firmemente con ambas manos, mientras ella retraía sus alas y comenzaba a vestirse torpemente, aún sangrando. Aunque estaba medio vestida, se dirigió hacia la puerta. Una vez allí me lanzó una mirada de absoluto desdén. Me reí con desprecio. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. En el baño desenrollé papel higiénico y presioné sobre mi herida. Me miré en el espejo con pura incredulidad. ¿Cuáles eran las probabilidades de que mi primera cita terminara siendo con un monstruo repugnante? Sin duda había sido la segunda peor cita de mi vida. En el lavabo mi teléfono sonó. Era una nueva notificación. Es un match. La emoción volvió a hincharse en mi estómago. La chica con la que hice match, Alice, era aún más hermosa que Estela. Su piel era como un capuchino de mocha, muy exótica, muy sexy. Sentándome a devorar lo que quedaba de los Hot Pockets que Estela había olvidado, le envié un mensaje a Alice. Hola, pareces interesante, como alguien a quien me gustaría conocer mejor, no como todas las otras chicas aquí. Si hubiera sabido los terrores que me esperaban, habría desinstalado la aplicación en ese momento. Pero como un tonto, no lo hice. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de que algo así volviera a suceder? Hace unos 7 años, justo antes de conocer a mi actual esposo, me uní a algunas aplicaciones de citas. Varias de mis amigas habían tenido experiencias maravillosas y conocieron a sus actuales parejas, así que pensé que yo también lo intentaría. Tenía 21 años en ese momento y también había perdido bastante peso recientemente, y estaba pequeña por primera vez en mi vida, así que estaba lista para ponerme ahí fuera. No me lo tomé muy en serio, dejaba que los hombres vinieran a mí y, eventualmente hubo un chico que me llamó la atención. Su nombre lo llamaremos Walter, tenía 23 años, muy guapo en mi opinión. Hicimos match en Bumble y seguimos hablando por un buen tiempo. Luego pasamos a enviar mensajes de texto, después a llamadas telefónicas, y finalmente él pidió que nos viéramos. No me malinterpreten. No creo tener superpoderes ni que puedo predecir el futuro, pero cuando me pidió que empezáramos a vernos en persona, tuve una sensación extraña. Pensé que tal vez era solo ansiedad, pero más tarde descubrí que simplemente lo sabía. Después de cancelar planes y decirle varias veces que estaba ocupada, él se enojó y me bloqueó en todo. No me importó, me sentí un poco mal, pero también tenía 21 años y él me daba mala espina, así que qué bien que se fuera. 6 meses después, había conocido y empezado a salir con mi actual esposo. Recibí un mensaje de Walter en Facebook y le informé que había conocido a alguien nuevo y le deseé lo mejor. Se enojó muchísimo para ser alguien a quien nunca conocí en persona. Empezó a insultarme y a maldecir un montón, así que lo bloqueé. Luego comenzaron las cuentas falsas, nuevos perfiles de Instagram, más insultos que se convirtieron en amenazas. Afortunadamente, eventualmente se detuvo y me dejó en paz. Estaba muy aliviada. Nunca había tratado con alguien así antes ni después, así que realmente estaba asustada. Un año más tarde, estaba en Target comprando unos zapatos nuevos y maquillaje. Pagué y me dirigí a mi coche, con las llaves en la mano. Acababa de abrir la puerta después de cargar el maletero cuando escuché a alguien gritar mi nombre. Me di la vuelta pensando que era un amigo o un compañero de trabajo, pero no, era Walter. Me metí en mi coche sin decir una palabra. Definitivamente entré en modo de lucha o huida, y estaba lista para huir. Lo último que vi fue a Walter de pie en medio del estacionamiento de Target, persiguiendo mi coche. Han pasado años y no lo he vuelto a ver ni a escuchar de él, y espero nunca tener otro encuentro tan espeluznante. Un pequeño consejo: no persigan a las chicas, lo odiamos. Así que antes de comenzar la historia, explicaré que en los días previos al incidente en particular, tuve una serie de intentos extraños de allanamiento y ocurrencias extrañas. Tanto así que tuve que instalar cámaras con sensores de movimiento en cada entrada y salida de mi apartamento, solo para asegurarme de que no hubiera nadie cuando llegara a casa por la noche. Una de las primeras veces fue cuando encontré a un hombre parado en mi habitación al entrar, en plena luz del día.
La semana anterior habían desaparecido algunas cosas y mi compañero de cuarto dijo que había sentido que lo observaban esa semana. Voy de camino a casa después de una salida nocturna y comienzo a revisar mi teléfono. Veo que tengo un mensaje en Tinder y lo reviso. La chica se ve atractiva, pero pienso que es un perfil falso porque parece demasiado entusiasta por conocerme. Y sé que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, siempre lo es. Así que llego a casa y ella me envía su dirección. La reviso y está literalmente a 5 minutos caminando. Estoy borracho y suena tentador, incluso solo por la atención, pero nuevamente no le creo. Entonces le digo que me haga una videollamada y sorprendentemente acepta. Veo la llamada entrando y no sé qué esperar, pero sorprendentemente es la persona que aparece en las fotos. Parece simpática. Dice que está drogada y quiere fumar y tener compañía. Y yo acepto. Ahora estoy emocionado. Tal vez realmente me lleve bien con ella. Y vive a solo unos pasos de distancia. Así que me ducho. Agarro algo de licor y me dirijo a su casa. Voy caminando, y al acercarme a su lugar miro al otro lado de la calle, a través de un arco que conduce al patio de este bloque de apartamentos. Al final del corredor del arco, veo a un hombre asomándose hacia mí, y luego pretendiendo mirar su teléfono. Camino de largo y no sé por qué, pero estoy seguro de que tiene que ver con la paranoia que he estado experimentando, así que me detengo y decido volver. Cuando llego al arco nuevamente, veo la cabeza del tipo asomándose por la esquina, y al hacer contacto visual retrocede rápidamente. Cuando estoy completamente dentro del túnel del arco otra vez, el hombre parece inmerso en su teléfono, y nuevamente comienza a caminar por la esquina y por la calle. Me quedo allí parado para ver si mirará hacia atrás. No lo hace, y entonces escucho una voz de chica detrás de mí. Es la chica y dice, «Hola, entra». Se siente como un episodio de To Catch a Predator, pero ella claramente tiene unos 30 años, así que me empiezo a relajar otra vez, pero solo brevemente. Subimos un tramo de escaleras para llegar al apartamento, pero luego ella comienza a bajar otro tramo de escaleras y me dice que tiene un apartamento en el sótano. La sigo, y estoy tranquilo hasta que entramos en la sala de estar. No sé cómo describirlo, pero no había nada allí que me hiciera sentir nervioso, pero eso era exactamente lo que me perturbaba. Estaba tan vacío, solo un sofá y una mesa de cocina, simplemente lo opuesto a lo que imaginaba. He salido con chicas antes y eso simplemente no era un apartamento de chica. No sé si eso tiene sentido, pero así lo sentí. Ahora ella dice, «Vamos, entra en mi habitación», y me invade una sensación abrumadora de miedo, como si algo me dijera que es una trampa, que no lo haga, que estoy entrando en una trampa. Pero trato de decirme que estoy siendo paranoico e intento relajarme de nuevo. La sigo hasta su habitación y es una habitación diminuta. Hay una cama y una mesita de noche vacía. Ahora, lo que más me incomoda es que hay otra puerta que solo puedes asumir que lleva al baño, pero hay un charco de agua muy evidente saliendo de debajo de la puerta, como si algo se hubiera desbordado pero ya se hubiera detenido. Estoy a punto de preguntar, pero no lo hago, ya que ella toma mis partes íntimas con la mano y me toma por sorpresa lo directo que es su comportamiento. Me besa mientras guía mi mano dentro de sus pantalones de chándal, dentro de su ropa interior, y me susurra que me quite la ropa. Comienzo a desabrochar mi camisa y antes de darme cuenta ella ya está completamente desnuda. Se sienta en la cama y comienza a desabrocharme los pantalones directamente a la acción. Perdón por los detalles, pero estoy tratando de explicar, 1, su excesiva urgencia por desnudarse, y 2, la sensación abrumadora de que estaba tratando de distraerme o ponerme en una posición vulnerable. Entonces comienza a recostarse y me tira sobre ella, besándome y haciendo ruidos exagerados. Luego escucho claramente algo afuera de la puerta, en la sala de estar. Es el sonido de ropa frotándose contra ropa, como cuando te mueves en un lugar muy silencioso, y también escucho pasos. No muchos, pero como si alguien estuviera moviéndose sigilosamente. Mientras nos besamos, ella me dice que mi reloj le está rozando la piel y que me lo quite. Encuentro eso extraño, pero me da la oportunidad de recuperar la compostura. Me siento y empiezo a quitarme el reloj. Le pregunto por qué hay agua saliendo del baño. No sé si genuinamente no me escuchó o simplemente esquivó la pregunta, pero solo responde, «Sí, tengo agua aquí», y toma una botella de agua del costado de la cama. No lo pido, pero la abro y tomo un sorbo. Escucho nuevamente esos pasos suaves, el movimiento.
Puedo sentir que hay alguien justo afuera de la puerta, y mi corazón comienza a latir con fuerza. También empiezo a sentir una sensación de ardor inexplicable en mis labios. Creo que ella siente mi incomodidad y empieza a besarme el cuello, susurrando que me la cogiera. No puedo decirte cuánto deseaba que esto fuera real, que no fuera una trampa, que esta chica realmente me deseara. Pero si realmente le gustaba, estaba demasiado ansiosa. Le pregunto qué hora es y agarro mi teléfono. Veo el mensaje en el que me había enviado su dirección y lo memorizo. Lo abro y voy a WhatsApp, pretendiendo enviar un mensaje de audio. Hey chicos, estoy en el sótano del apartamento en la calle tal. Necesito que alguno de ustedes venga a recogerme ahora mismo. No puedo explicar en este momento, pero si no estoy afuera pronto estoy en problemas y llamen a la policía. Veo una expresión de sorpresa en sus ojos. Se queda callada un momento y luego pregunta por qué estoy tan paranoico. Le pregunto quién está afuera y no niega que haya alguien. Solo dice que es su amigo, sin dar más explicaciones. Me empiezo a vestir de nuevo, sintiéndome aliviado pero también pensando si estoy exagerando. Digo adiós y ella responde, «Nos vemos luego», y empieza a escribir en su teléfono. Abro la puerta pero noto que la habitación está más oscura de lo que estaba cuando entramos. Puedo distinguir las siluetas de los muebles, pero no veo ninguna otra habitación y me pregunto dónde demonios está su amigo, o por qué alguien estaría en esa habitación. Me siento nervioso mientras camino por la sala. Es solo un trayecto corto, pero me imagino a alguien saltando de la nada y golpeándome con algo. Llego a las escaleras y empiezo a subirlas. Al llegar a la puerta no puedo averiguar cómo abrirla, y siento que alguien viene detrás de mí, subiendo las escaleras. Mi adrenalina se dispara al máximo. Es ella. Se acerca, abre la puerta y me dice, «Gracias». Salgo apresuradamente. Reviso mis cámaras antes de llegar a mi apartamento. Nadie las ha activado. Me siento en la cocina preguntándome si estoy siendo paranoico. Voy a mi habitación y me meto en la cama. Sorprendentemente recibo una llamada de ella nuevamente. Está tranquila. Me dice que deje de ser tan paranoico y que regrese. Estoy casi a punto de considerar volver, pensando que tal vez he actuado como un loco, pero entonces algo hace clic en mi cabeza, una teoría que había estado formando, y todo empieza a tener sentido. Le digo que no puedo regresar. Ella pregunta por qué, y le respondo que mi compañero de cuarto está hablando con la policía y que mejor se mantenga alejada. Le digo que tengo cámaras por toda la casa. Hay una pausa, y luego ella dice algo que aún me da escalofríos. Sé que tu compañero de cuarto no está en casa aún. Y cuelga. En las semanas anteriores, como expliqué, había tenido varios intentos de allanamiento. Siempre pensé que era por el techo, porque vivo en el último piso. Pero las cámaras nunca captaron nada. Lo que no entendía era cómo entraban al apartamento vecino al mío, que es el único otro en ese piso y estaba ocupado por el hermano del propietario. Creo que tiene demencia o algo similar, ya que suele acaparar cosas y sacar objetos al azar de su apartamento. No lo había visto en un tiempo, pero había escuchado un movimiento en su apartamento. Todo encajó. Al parecer, algunas personas estaban bajando por la escalera de emergencia e ingresando a través de su ventana, posiblemente quedándose allí, robándole cosas y usando mi Wi-Fi, ya que tenía la contraseña pegada en la pared. Creo que esa noche planearon robarme, sabiendo que mi compañero de cuarto no estaría en casa hasta por lo menos las 4 de la mañana, y que alguien me estaba vigilando mientras yo estaba fuera en el vecindario. Cuando se dieron cuenta de que volvía a casa temprano, intentaron distraerme. Le dije al propietario que sospechaba que alguien estaba entrando en el apartamento vecino. No sé si, con todo el desorden que había allí, él podría notar algo, pero sé que la ventana estaba desbloqueada. El hermano del propietario se quedaba con una anciana en el segundo piso, que lo cuidaba. Desde entonces no ha habido mucha actividad, así que espero que todo haya terminado. No llamé a la policía porque no estaba seguro de si estaba siendo paranoico, pero en el fondo sabía que no lo estaba. Sin embargo, incluso cuando cuento esta historia puedo ver que la gente me mira como diciendo, «Está bien». Siempre me han gustado las aplicaciones de citas. No lo niego. He conocido a mucha gente interesante a lo largo de los años, y de hecho, mis 2 últimos novios los conocí de esta manera. Para mí, es una forma fácil y cómoda de conocer personas nuevas.
Trabajo muchas horas y salir de fiesta o acudir a eventos sociales simplemente no es lo mío. Así que, cuando estoy en casa después de un largo día de trabajo, me gusta relajarme, abrir una aplicación de citas y empezar a deslizar. Mi último novio lo conocí en una de estas aplicaciones, y la verdad es que todo iba bastante bien al principio. Era amable, atento, y nuestras conversaciones siempre eran entretenidas. No tardamos mucho en conocernos en persona, y comenzamos a salir regularmente. Nos llevábamos muy bien. Me sentía cómoda con él, y aunque no estábamos en una relación seria, las cosas parecían fluir de manera natural. En una de nuestras primeras citas, él me contó un poco sobre su vida amorosa pasada, algo que yo siempre considero importante cuando estoy conociendo a alguien nuevo. Me mencionó que había salido con una chica durante varios años, pero que la relación había terminado de forma bastante brusca. No entró en muchos detalles, pero lo poco que dijo me dejó con una sensación incómoda. Al parecer, ella se había vuelto extremadamente posesiva hacia el final de la relación, y las cosas se habían vuelto tensas entre ellos. Finalmente él terminó la relación, y según lo que me dijo, ella no se lo tomó nada bien. Incluso llegó a mencionarme, en tono de broma, que había cambiado de número y eliminado todas sus redes sociales para evitar que ella lo contactara. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era el típico drama que sucede después de una ruptura. Pero honestamente, lo que ocurrió después me hizo entender que había mucho más detrás de todo eso. Pasaron unos meses, y aunque nuestra relación no era demasiado seria, sí nos veíamos bastante. No éramos exclusivos, y en ese momento, yo seguía usando aplicaciones de citas de vez en cuando, simplemente para mantener mis opciones abiertas. Y fue así como comenzó esta historia. Un día, mientras me desplazaba por una de las aplicaciones que suelo usar, me topé con un perfil interesante. El hombre en cuestión tenía una foto de perfil bastante atractiva, y la descripción que tenía me llamó la atención. Se veía sencillo, directo, y lo más importante, parecía ser alguien con quien podría tener una conversación interesante. Intercambiamos unos cuantos mensajes, y no tardamos mucho en trasladar la conversación a WhatsApp. Parecía un tipo simpático, educado, y la charla fluía con facilidad. Me gustaba la sensación de estar conociendo a alguien nuevo, así que cuando me propuso vernos, acepté sin dudar demasiado. Quedamos para tomar un café en un lugar del centro de la ciudad. Ese día me preparé como siempre lo hago cuando voy a una primera cita. No sentía nada raro. Era simplemente otra oportunidad de conocer a alguien nuevo. Me puse una ropa casual pero bonita y salí de casa. El café estaba tranquilo, pero él nunca apareció. Lo esperé unos 20 minutos antes de enviarle un mensaje para ver si estaba en camino. No recibí respuesta. Me sentí un poco decepcionada, claro, pero no demasiado. Este tipo de cosas pasan en el mundo de las citas en línea. A veces la gente simplemente no aparece, y aprendí a no tomarlo de manera personal. Así que, después de un rato, me fui del café, no sin cierta frustración. Al llegar a casa vi que aún no había respondido mis mensajes. Decidí que no valía la pena insistir, así que lo dejé pasar. Lo raro comenzó unos días después. Una noche mientras estaba acostada recibí un mensaje de él. Era tarde, cerca de la medianoche. Al principio me molestó un poco, pero mi curiosidad me hizo abrir el mensaje. Era corto, solo decía, «Lo siento por no haber ido. ¿Podemos intentarlo de nuevo?» Algo en el tono del mensaje me incomodó, pero aún así respondí, preguntándole por qué no había aparecido la primera vez. Su respuesta fue extraña. Dijo que había tenido un contratiempo, pero no especificó mucho más. En mi cabeza pensé que si realmente hubiera estado interesado, al menos podría haberme avisado. Aún así, no quise ser grosera y acepté su disculpa. Acordamos volver a intentarlo el fin de semana siguiente, esta vez en un parque público. Cuando llegó el día me dirigí al lugar donde habíamos quedado. El parque estaba tranquilo, lleno de familias y personas paseando a sus perros. Estaba soleado y todo parecía normal. Pero de nuevo, él no apareció. Esta vez no quise esperar demasiado. Me sentí incómoda desde el principio, así que después de 15 minutos decidí irme. Algo no estaba bien, y mi intuición me lo decía. Esa noche, cuando llegué a casa, decidí que no valía la pena seguir intentándolo. Bloqueé su número y eliminé el chat. No tenía sentido seguir en contacto con alguien tan inconsistente. Me metí en la cama y traté de olvidarlo,
Lo que pasó a continuación es algo que jamás olvidaré. Al día siguiente, cuando me desperté, encontré un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. Decía: ¿por qué me bloqueaste? Pensé que íbamos a vernos. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que había bloqueado su número, así que, ¿cómo me estaba contactando de nuevo? Le respondí, preguntando quién era, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Me contestó: soy yo. Pensé que teníamos una conexión. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo no estaba bien. Comencé a recordar todas las veces que mi exnovio había mencionado a su ex, la forma en que había descrito lo posesiva que se había vuelto. De repente, una idea espantosa comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si no era un hombre con el que estaba hablando todo este tiempo? Con el estómago revuelto, decidí investigar un poco. Volví a la aplicación de citas y busqué el perfil con el que había estado hablando. Para mi sorpresa, el perfil ya no estaba. Había desaparecido por completo. Entonces algo me golpeó. Recordé que cuando comenzamos a hablar, él o ella me había enviado una foto en WhatsApp. La abrí de nuevo, estudiando la imagen con más detenimiento. Algo no encajaba del todo. Era una foto perfectamente normal de un hombre, pero había algo en su mirada que me parecía vacío, como si no fuera real. No podía dejar de pensar en ello. Decidí no mencionar nada a mi novio. No quería que pensara que estaba paranoica o siendo dramática. Pero mi inquietud crecía con cada hora que pasaba. No podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando. Algo que no era lo que parecía. Y entonces, sucedió. Una tarde, salía del trabajo más tarde de lo habitual. Caminaba hacia mi coche, que estaba aparcado en una calle relativamente vacía. Era ya de noche y el viento soplaba suavemente. Mientras me acercaba a mi coche, escuché pasos detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a seguir caminando, diciéndome a mí misma que solo era alguien más en la calle. Pero los pasos se aceleraron. Giro la cabeza y la veo. No era un hombre, era una mujer. Una mujer con una expresión que jamás podré olvidar. Era la exnovia de mi actual novio. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí un dolor agudo en el costado. Miré hacia abajo y vi la sangre brotando de mi cuerpo. Me había apuñalado. Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba presionar la herida, pero la sangre no paraba de salir. Mis piernas se debilitaron y todo comenzó a volverse negro. Cuando desperté, estaba en un hospital. Mis padres estaban a mi lado, mirándome con lágrimas en los ojos. Estaba aturdida, débil, pero viva. Me habían encontrado desmayada en la calle y un transeúnte había llamado a una ambulancia. Me quedé 2 días en el hospital, recuperándome lentamente. Fue el tercer día cuando recibí la llamada. La policía me informó que habían encontrado el cuerpo de la mujer. Se había suicidado, arrojándose frente a un tren. Pero no fue hasta después de su muerte que descubrieron la verdad. Antes de quitarse la vida había asesinado a su exnovio, el hombre con quien yo estaba saliendo. Mi cuerpo se estremeció. Todo había sido un plan retorcido. Ella había creado ese perfil falso, no para conocerme, sino para acercarse a mí y lastimarme, creyendo que yo era la causa de su sufrimiento. No podía creer lo que había ocurrido. Todo ese tiempo había estado hablando con una persona que no existía. Era ella todo el tiempo, utilizando la tecnología para acecharme, para planear su venganza.